Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra invitada, la maestra Teresita Leal. Bienvenida. Muchas gracias, Nubia. Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos y te agradezco sobre todo el hecho de que vengas a compartir con nosotros parte del trabajo que has realizado en la investigación que llevas a cabo. Tengo entendido que la estás realizando para obtener el grado de doctor en próximas fechas. En maestra primero. En maestra y obviamente más adelante es un objetivo, obviamente el doctorado. Perfecto. Cuéntanos, Teresita. Antes que nada, nos gustaría que nos platicaras dónde te desenvuelves, qué es lo que estás realizando por el momento, que nuestro público te conozca. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues soy maestra, mi licenciatura es Educación Especial como base, pero siempre me he desarrollado frente a grupo. Trabajo en el Colegio Anglo-Español, orgullosamente. Tengo grupos a mi cargo de sexto grado, un saludo a ellos. Sexto grado, pero también tengo un centro de desarrollo humano en donde la palabra que es clave en mi documento de investigación es la retroalimentación. Cómo a nivel personas retroalimentarnos de cualquier manera en lo que hacemos, en lo que elaboramos, en lo que proyectamos es importante para seguir creciendo. Excelente. Esa soy yo. Excelente, bienvenida. Entonces, cuéntanos, ya que entramos en algo en materia de tu investigación, precisamente ahondando ya en la temática de la retroalimentación de esta evaluación formativa, cuéntanos, ¿a razón de qué específicamente surge la necesidad de investigarla? Claro, creo que todos los maestros me podrán entender esta parte donde cuando llega el tiempo de exámenes o de evaluación, los alumnos o incluso nosotros maestros cambiamos actitud, estamos más nerviosos, los niños están más inquietos o simplemente están más distraídos por la presión de entender esa palabra evaluación cerca de ellos. Apresurados, ¿verdad? Apresurados, exacto. Entonces, en base a esto que cambia cuando se empieza a acercar los tiempos de evaluación, ahí es donde quise entender qué es lo que pasaba también con los alumnos desde recibir una retroalimentación por parte de nosotros como maestros, cómo los forma, cómo los cambia también o cómo puede un comentario atinado como maestros fortalecer un conocimiento o incluso limitarlo. Todo esto previo a la evaluación, precisamente. Previo, exactamente, previo a la evaluación. Ok, entonces cuéntanos, con respecto a este tinte y a este sentido que le imprimes a tu investigación, cuéntanos cómo es que lo vas llevando, ¿de qué corte metodológico escogiste, por ejemplo? Bien, es cuantitativo totalmente, sin embargo, algo muy interesante en mi investigación, en ningún lugar dentro de todo lo que investigamos, antecedentes, otras tesis, otras investigaciones, no hay un instrumento tal cual que mida una retroalimentación. Entonces empezamos desde el diseñar un instrumento para medir de qué manera los alumnos perciben una retroalimentación. Cabe mencionar que solamente desde la perspectiva del alumno. Es una limitación porque falta el conocerla de parte de los maestros como lo es. Este instrumento que se diseña con 5 dimensiones, está muy... Bueno, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir? El instrumento me encanta, las palabras, los 20 ítems que se desarrollan para poder ver los climas de confianza, la claridad, lo oportuno que llega a ser la retroalimentación, cómo puede impactar, cómo pueden entender desde el momento que el maestro le dice al alumno cómo te voy a evaluar, desde ahí empieza a ser lo oportuna, los criterios, cómo le quedan claros a los alumnos incluso más pequeños, que es donde se centra mi investigación de 4º grado de primaria hasta 3º de secundaria, cómo cambia también dependiendo de las edades de los maestros y de los contenidos que pueden llegar a tocar. Excelente. Y entonces, este trabajo de investigación que realizaste, me dices que dentro de la revisión de literatura que hiciste no encontraron un instrumento. Un instrumento. ¿A qué alcance le dieron a la revisión? ¿Hasta dónde llegaron? O sea, ¿qué tanto fue lo que ahondaron en ella? Ok, bueno, hicimos una investigación. En México no hay tanta, nos fuimos más a Latinoamérica. Hay mucha investigación en Perú y en España también, ya hablando de internacional. Pero tal cual retroalimentación, hubo muchos instrumentos, investigaciones cualitativos.
donde se reflexionaba la manera en que se estaba haciendo, pero cuantitativo es un instrumento no lo logramos encontrar, por eso se decide hacerlo. Hay mucha manera de medirla, muchos climas de organizaciones, muchos climas del ambiente laboral o el ambiente escolar, pero tal cual desde la perspectiva del alumno no la pudimos encontrar. Pero muchas cosas que enriquecieron esta búsqueda, desde cómo a la manera de llamarla formativa, hubo universidades que decían, es muy buena, pero a la hora de la evaluación lo formativo queda fuera, ¿cómo unirlo, lo formativo, en esta retroalimentación? Se habla mucho de la evaluación formativa, que está muy, pues no de moda, pero sí es un tema constante que se está escuchando dentro del marco de la nueva escuela mexicana y dentro de muchos modelos de trabajo, pero retroalimentación formativa no. Y es ahí donde entra mi aportación, quisiera llamarla retroalimentación formativa, y no solo la retroalimentación dentro de la evaluación formativa. Desde el día 1, desde el primer contacto que tienen los alumnos con nosotros maestros, vamos formando, pero de esto depende de cómo lo atendemos, cómo retroalimentamos, cómo un error se puede convertir en una oportunidad enorme, pero cómo hacérsela llegar al alumno que no le vaya a marcar de cualquier manera y que lo pueda ver el alumno como una oportunidad. Y que sepa el alumno que lo que estoy haciendo no es un regaño, sino lo estoy retroalimentando. Y que la palabra también el alumno la conozca. Y que sepa que retroalimentación no es una palabra de grandes, no es una palabra de científicos, sino es una palabra que ellos también pueden hacerse entre ellos mismos alumnos y también para nosotros los maestros. ¿Y qué hacen cuando trabajan entre pares, de alguna manera, no? Sí. Entonces, quiero entender que también esta revisión de literatura pues los llevó a darse cuenta que es más la investigación cualitativa que se hace, a lo mejor por el mismo sentido de la misma la palabra retroalimentación, ¿no? Correcto. Finalmente es un término que se desarrolla más entre las personas y de una manera más social, más interactiva, entonces a lo mejor por eso es que la revisión tiende a verse de esa manera, ¿no? Claro. Ahora, con respecto al desarrollo de la investigación, comentas que la población es de niños desde 4º grado hasta 3º de secundaria. Sí. Primero se hizo una prueba piloto con el diseño del instrumento, se aplicó con 50 alumnos de una escuela primaria de 4º a 6º nada más, ahí se piloteó y ahí se da pues la confiabilidad, la verdad es que muy buena, .800 y algo, no tengo el dato exacto, pero a la hora de aplicarlo ya en la investigación fueron a 414 sujetos de 4º grado de primaria a 3º de secundaria y bueno, las variables que se van moviendo desde el sexo, hombre, mujer, edad, grado escolar, ahí es donde empieza a ver realmente las diferencias. Fue muy interesante ver los resultados que se obtuvieron, cómo la edad no representa algo que pueda estar marcada una diferencia, porque de acuerdo a la edad, la maduración y cómo se toman en serio, por llamarlo de alguna manera, la evaluación y la retroalimentación, pues va de menos a más considerarlo. También es importante, bueno, hay una diferencia entre cómo lo ve un hombre o una mujer, sin embargo, en el grado escolar sí encontramos una diferencia. Y creo que tiene algo que ver. Encontramos ahí, hay una edad donde en mi investigación resulta que para ellos es más oportuno, para ellos sí consideran la retroalimentación como algo que está constante en el día a día, pero resulta que como es mi investigación, y en uno de mis grupos se aplicó, fue el grupo que los sacó más a flote, pero es una palabra y es una práctica que dentro de mi investigación procuré estar haciendo dentro de mis niños, junto con mis alumnos, que la conozcan, que sepan cómo se está trabajando, y pues a la hora de medirla, sí se saltó por ahí ese grupo que sí conoce el término y que sí sabe que estamos trabajando con esto. Pero de ahí ellos consideran, dentro de toda la investigación, cómo crear un ambiente de confianza es parte fundamental para poder entender la retroalimentación y cómo poder incluso entender que la evaluación no es mala, simplemente es una medición para saber cómo el maestro va a mejorar con ellos o ellos que tienen que mejorar. Entonces, ese ambiente de confianza es el que más se despuntó en la investigación y creo que es lo importante de poder, después de esta investigación, ¿qué más hacer
qué más investigar y qué más poder también conocer o aplicar en muchas áreas de muchos lugares. Entonces, más maestros, más escuelas que puedan aplicar este instrumento y que puedan saber dónde es lo que necesitan modificar o enriquecer. Y que de alguna manera pudiera aplicarse también de manera experimental, porque si ya Por tienes supuesto. un grupo que tiene la información y que está documentado con respecto al término, con respecto al manejo del ambiente y todo lo que conlleva, y el resto del grupo, el otro grupo no lo tiene, de alguna manera puede ser hasta un comparativo de las dos variables, ¿no? Y de las variables que pudieran resultar de ese comparativo. Es correcto. Sí. Pues está muy interesante, la verdad es que ahí en donde yo aplico la investigación, me gustan los resultados, pero también veo la limitante donde pues falta la perspectiva del maestro, claro, la perspectiva de los directivos o incluso hasta de padres de familia. Solamente tengo la del alumno y bajo el alumno pues se pueden hacer cosas. Pero que fuera posible si se investiga también o se ponen ahora propuestas de intervención para que se mejoren los ambientes de aprendizaje. Entonces, hay mucho campo donde seguir trabajando. Es correcto. Y con respecto a la forma en la que se desenvolvió toda la investigación, ¿te encontraste algún reto? ¿Encontraste a lo mejor algún aspecto, algún apartado en el que digas, es que va a ser muy complicado, pero lo tengo que lograr? Sí, para mí fue complicado los tiempos, sobre todo, donde yo ya empiezo a hacer mi investigación, estaba muy próxima a la salida de vacaciones de verano, me quedaba solamente una semana y media para poder aplicar el instrumento. Entonces, para mí ahí, en terminar de diseñarlo, en la prueba, el pilotaje, el poder entender o tener ya una confiabilidad de decir, ya ahora sí vamos a aplicarlo, para mí ese fue un reto muy grande. Poder ver de qué manera acceder a que niños de secundaria lo respondieran, pero también los niños de cuarto, de quinto y de sexto pudieran hacerlo, modificar el instrumento a físico, pero también uno digital, donde por correo se exigieran unos, otros totalmente físicos, donde no se modificara ninguna palabra para que el niño de cuarto, pero el niño de tercero de secundaria respondieran exactamente el mismo. Poder decir yo, es que hay palabras que los de cuarto no van a entender, pues no hay que moverlas, porque precisamente ahí también va a ser algo que va a descubrir de qué manera o si conocen o no conocen el término en cuarto o en tercero de secundaria, ver todas estas diferencias. Las edades son muy diferentes, cuarto grado de niños de 10 años a tercero de secundaria, niños de 14 o 15 años, sí hay una diferencia significativa de edades. Ahí fue lo primero que dije, me van a contestar cosas diferentes, van a contestar cosas diferentes o sin sentido, pero descubrí que aún así los niños de cuarto contestaron desde su perspectiva y lo hicieron de una manera honesta. Y recuperar esa información, de tenerlo físico, pero ahora hay que ponerlo digital, ahora hay que contabilizarlo, esa fue la presura o el reto para mí más grande. De ahí en más, hay mucha literatura y la verdad es que tengo un asesor magnífico y que me llevó por un buen camino, el doctor Heriberto, un saludo hermoso. La verdad es que me inspira a hacer las cosas bien y él es algo que el tema le encanta, la evaluación, y creo que hicimos un equipo padrísimo. Entonces me fue asesorando, pues es eso, me fue acompañando, me fue haciendo y pues salió el trabajo más rápido de lo que yo pensaba. Cuando él me dijo, ya terminaste, dije, ¿de verdad? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Qué más hay que hacer? Dice, pues si ya hiciste todo, ahora hay que hacer. Entonces, la verdad es que fue un trabajo muy rápido, pero porque aparte me gusta y me di la oportunidad de los tiempos, perfeccionarlos, aparte el apoyo de mi familia, decir, mamá está trabajando, no la molesten, la esposa está trabajando, hacemos otra cosa, ese es el apoyo fundamental, por lo que ya lo terminé. Sin ellos no hubiera salido tan rápido. Sí, no, definitivamente son un aliciente y son una gran ayuda, ¿no?, para poder lograrlo. Efectivamente, con lo que platicas ahorita, me interesa ahondar un poco más. Es cierto que finalmente el trabajo que se realizó al momento de aplicar el instrumento, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. ¿Qué tanto pudiera ser, no sé, ahorita que ya terminaste la investigación, qué tanto pudiera ser que hubiese variado si todo lo hubieras aplicado, por ejemplo, en un formato en línea, o que todo se hubiese aplicado nada más de manera personal? Porque
yo entiendo que perfectamente es mucho más sencillo, a lo mejor, contestarlo en línea porque, bueno, contesto, bueno, mejor no, recapitulo y reconsidero la respuesta y la puedo cambiar y lo puedo reagendar todo el instrumento. Y cuando estoy de manera presencial, o sea, no hay saque. Sí, o sea, contesto y a la primera, o sea, ya no hay manera de volver a retomarlo y a lo mejor tengo al maestro ahí, al aplicador, y de ahí mismo me lo van a recoger y ya. Sí, entonces, ¿crees que hubiera habido alguna variante? Yo creo que sí hubiera habido una variante por las edades en línea. Quizás para los niños es mucho más donde caiga o quizás no leerlo, pero como fue físico, hablando de estos grados donde fue físico, tuve el apoyo de compañeras de trabajo donde ellas me apoyaron a aplicarlo y estuve ahí presente, pero no me lo van a entregar, léanla, la leyeron en voz alta, dijeron que entendían y fue como más poder entender el ítem cada niño. Y ya me imagino que como fue en línea con grupos más grandes y fue como tarea para irte de vacaciones, considero que ahí fue un poco más rápido en hacerlo, pero también mucho más ¿A la ligera? A la ligera. Entonces sí, creo que sí hay totalmente variantes entre el físico, entre el digital. Si todo hubiera sido digital, quizás también para ellos hubiera sido más a la ligera, quienes lo hicieron físico, o también una de las partes donde una limitante o desventaja de mi investigación, pues las respuestas pueden ser también manipuladas, bueno, no manipuladas, influenciadas por la experiencia que están teniendo en ese momento los niños con sus maestros. Algunos niños, sobre todo de grupos de primaria superiores, me decían, ¿y a qué maestro voy a evaluar? No vamos a evaluar a ningún maestro, es en general, pero ¿a quién le pongo que sí me explica o a quién no? De todos mis maestros que tengo. Claro. Entonces, creo que esas fueron preguntas a considerar en una próxima investigación, porque sí, al menos en mi ambiente laboral donde se aplicó este instrumento, sí están acostumbrados a esta evaluación docente que hay. Ajá. Y ellos quizás pensaron que era otra evaluación docente, por eso preguntaban a qué maestro. Entonces, no es el maestro, es a la manera en que te evalúan. Pues sí, pero ¿quién? Entonces, porque es correcto, todos mis maestros, que tengo muchos, todos me evalúan en diferente momento, en diferente asignatura, de diferente manera. Entonces, ¿a cuál de todos es al que voy a ¿A cuál le voy a poner bien o a quién le voy a poner mal, no? Entonces, bueno, aterrizando la idea con esas situaciones fue, en general, ¿cómo te sientes al ser evaluado? No independientemente de qué maestro. Cada maestro tenemos una manera de hacerlo y quizás seguimos una misma metodología, pero la manera de bajar esa información con los alumnos ya es nuestra experiencia y nuestro sello personal. Entonces, para los niños fue algo bonito. Después mis compañeros me decían, ¿qué me saqué? Le digo, es que tampoco te estoy evaluando a ti, solamente quiero saber cómo los niños ven la evaluación o la retroalimentación en específico. Porque igual también pudiera ser que el maestro que lo estuvo aplicando, el que les estuvo ayudando a resolverlo o a guiarlos para poderlo contestar, también ellos creyeron que era a ese maestro al que iban a evaluar, al que estaban evaluando en ese momento, ¿no? Entonces, sí puede haber cierto sesgo a lo mejor con respecto a las respuestas, pero creo yo que para haber sido un instrumento que tú diseñaste de primera instancia y a lo mejor como de primera ocasión, debe de ser una experiencia muy gratificante y muy satisfactoria el resultado que obtuviste. Sí, la verdad es que fue totalmente rico de sentir, de decir, ya se logró. Tuve tantas respuestas, vamos ahora sí a analizar los resultados, deja tú recabarlos, sino luego viene este análisis inferencial, relacional, ver cómo mi investigación se fue, no solo es no experimental o transversal, sino que es instrumental con este diseño, pues lograrlo y entender que ya está próximo incluso mi examen, pues digo, qué buen trabajo se está haciendo. Hay mucho que hacer, no estoy conforme con solamente estos resultados, quiero seguir sabiendo más y conociendo más y proponiendo hacer cosas diferentes y creo que esa parte es la que
me hace diferente a lo mejor de muchas cosas. No hablo como maestra, sino como persona. Quiero conocer más y quiero proponer ideas y hacer cosas buenas con lo que hay y pues también transformar y a lo mejor con lo que no hay. Y con lo que no hay, ¿verdad? Así es. No, excelente. Y creo que sí es una investigación bastante interesante, porque no nada más aporta al campo del conocimiento, no nada más viene a ofrecer una alternativa más con un instrumento nuevo, con una opción de trabajo diferente, con una alternativa de reflexión y de retroalimentación para el trabajo dentro del aula, sino que también te ofrece posibilidades, como decías ahorita, de continuar una investigación subsecuente a lo mejor, o de mejorar los aspectos que crees que te faltaron, y de alguna manera generar esa riqueza al interior de la institución, ¿no? Sí, claro que sí, dentro de la institución y dentro de cualquier lugar en donde este instrumento se aplique. Creo que puede sacar ventaja de todo lo que se puede conocer a través de un instrumento y sobre todo de aplicar este término y de hacerlo práctica diaria dentro de un aula, la retroalimentación. Hacerlo propio. Hacerlo propio, formar ciudadanos, formar personas de bien y sobre todo formar personas que no vean la retroalimentación como una amenaza, sino como un área realmente fuerte donde saber dónde tengo que mejorar, pero también reconocer lo que estás haciendo bien. Claro. Retroalimentar no nada más es decir dónde tienes que corregir, sino decir, aquí vas bien, puedes seguir bien o puedes mejorarlo. Entonces, excelente, por aquí síguele. Por aquí síguele, vas bien, puedes hacerlo mejor o simplemente no pasa nada, vamos a retomarlo, vamos a volverlo a hacer y ir mejorando cada vez más. Excelente. No, Teresita, pues te felicito, me da mucho gusto conocer este tipo de investigaciones que vienen a abonar al campo del conocimiento y que vienen a ofrecernos estrategias y oportunidades diferentes para mejorar tanto dentro de la institución como dentro de la sociedad, porque impacta en la sociedad directamente, ¿sí? Un chico reflexivo y un chico que verdaderamente conoce el término que representa, de alguna manera, no nada más retroalimenta en la institución, sino también en su casa, en la escuela, con sus amigos, con su familia. O sea, de alguna manera va a ser un adulto reflexivo. Es correcto. ¿Sí? Reflexivo y que realmente de sus errores puede aprender. Y como dices tú, no solo en el ámbito laboral o educativo, sino en la vida, en la familia. Imagínate que fuera posible que las familias se retroalimentaran de manera constructiva para decir, papá, lo estás haciendo bien, mamá, necesito más de ti, hijos, necesito de ti, y de esa manera sería una cultura diferente. Retroalimentación en donde quiera que nos paremos. Sí. Así es. Excelente, Teresita, te felicito, me da mucho gusto y sobre todo me da mucho gusto que hayas venido a compartir con nosotros toda esta información, porque viene a abonar el campo del conocimiento, viene a acrecentar la riqueza del conocimiento que nosotros tenemos y que el medio de la investigación agradece. No, muchas gracias a ti por la investigación. Estoy muy contenta y creo que me va a ir muy bien mi examen. De hecho, te deseamos mucha suerte. Yo sé que te va a ir muy bien. Tienes un dominio perfecto del tema y creo que la temática de tu investigación es muy interesante. Entonces, seguramente sí te deseamos todo el éxito y esperemos que en un futuro puedas venir a compartirnos nuevas investigaciones cuando traigas la del doctorado. Perfecto. Cuando encuentres a lo mejor otra oportunidad de desarrollarte dentro del campo de la investigación, bienvenida. Aquí serán las puertas abiertas para que nos la puedas compartir. Muchas gracias. Hoy fue por educación, después será por placer. Claro, excelente. Qué gusto. Me da mucho gusto y que te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. ¿Sale? Gracias. En esta ocasión es todo por hoy. Les agradecemos el placer de su atención. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala. Los esperamos en la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Hasta pronto.